17 con 11 minutos, 17 horas 11 minutos. Ya está con nosotros el doctor Ismael Quintana, abogado constitucionalista. Vamos a abordar algunos temas realmente que son de trascendencia, que son de importancia jurídica y constitucional en el país. Uno de los primeros es este que tiene que ver con que la Corte Constitucional resolvió que los secretarios de Estado sí son sujetos de juicio político. Bueno, esta Corte es de lujo, como usted había señalado alguna vez. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. ¿Qué le parece este tipo de actuaciones de la Corte Constitucional? Bueno, buenas tardes. ¿Cómo le ha ido? Buenas tardes con todos quienes nos escuchan a través de la señal de Radio Pichincha Universal. A ver, este es un caso de los que la Corte actual, la Corte posesionada en 2019, heredó de la Corte anterior. Así mismo. Sí, no es un caso o no es un pedido de interpretación recientemente ingresado a la Corte. Entonces, bueno, hay que tener eso en contexto, es decir, ¿qué pasó para que la Corte haya emitido este dictamen? El antecedente es que por allá en el año 2011, algunos legisladores quisieron presentar unas acusaciones constitucionales, es decir, unos pedidos de juicio político contra, me parece que era en ese momento el secretario de Comunicación del gobierno anterior y el secretario general jurídico, el doctor Alexis Mera. Entonces, claro, el tema tenía que pasar por una calificación del CAL, y ahí se entrampó porque en ese momento la mayoría parlamentaria de turno sostenía que como el artículo 131 de la Constitución solo establece que el juicio político procede en contra de otros funcionarios, entre otros funcionarios en realidad, en contra de los ministros de Estado, y que los secretarios como tal no eran ministros y por lo tanto no eran sujetos pasivos de el control parlamentario a través del enjuiciamiento político. Entonces, el presidente de la Asamblea de esa época, el Fernando arquitecto Cordero, decidió remitir en consulta a la Corte a través de un pedido de interpretación del artículo 131 de la Constitución para que sea la Corte la que finalmente determine si la disposición del 131 constitucional, es decir, si este término ministros de Estado alcanza también a otras autoridades que integrando el gabinete presidencial bajo otras denominaciones como secretarios de Estado, ministros coordinadores, ministros sectoriales, también podían o no ser sometidos a enjuiciamiento político. El caso, en todo caso, este tema quedó guardado en la congeladora de la Corte Constitucional anterior, y lo que ha hecho esta Corte, a mi juicio, con buen criterio, le debo decir, las cosas que se hacen bien, hay que saludarlas también, es decir, cuando uno hace opinión, tiene que criticar lo que debe criticar, pero también felicitar lo que hay que felicitar. Y en este caso, el dictamen de la Corte tiene un buen sustento, una ponencia de la jueza Carla Andrade, en el que terminan interpretando finalmente el artículo 131 y con buen criterio terminan diciendo que los secretarios de Estado y los ministros coordinadores, de volver a existir ministros coordinadores, porque recuerde usted que una reforma última al Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva eliminó esto de los ministros coordinadores y de los ministros sectoriales, pero la Corte dijo que en su momento, y de volver a existir, ha dicho en este dictamen, esos funcionarios, sin importar la denominación que han recibido, por ejercer la rectoría respecto de políticas públicas que el jefe del Estado les encarga en cada una de las carteras a su disposición, pues tienen las mismas responsabilidades políticas que los ministros, y que en ese sentido entonces sí pueden ser sometidos a enjuiciamiento político por parte de la Asamblea Nacional en caso de producirse incumplimiento de sus funciones. Es decir, no es una cuestión nueva, es algo que ya en algún momento muchos veníamos sosteniendo, pero que finalmente y con bastante sustento la Corte Constitucional termina por aclarar. Entonces, de hoy en adelante, si es que hay alguna causal de incumplimiento de funciones por parte de un secretario de Estado, por ejemplo, el secretario general jurídico, la presidencia, el secretario de Comunicación, bien la Asamblea está facultada al amparo de este dictamen que se ha hecho público el día de ayer para llamarlos a juicio político y, de ser el caso, establecer las responsabilidades que correspondan de acuerdo al ejercicio de las competencias de la Asamblea Nacional. Así que finalmente yo debo decir, hay que felicitar este dictamen de la Corte porque primero, claro, zanja una discusión que veníamos teniendo desde hace muchos años atrás, y finalmente este dictamen lo que hace es evitar
que de aquí en adelante los gobiernos de turno pues utilicen este argumento que se utilizó en su momento por parte de esa mayoría parlamentaria en el año 2011 para esquivar y excluir del ámbito de la responsabilidad política y el control parlamentario a esta clase de funcionarios que, más allá, y en eso yo comparto con lo que dice la Corte Constitucional, más allá de la denominación que han recibido, al recibir el encargo de funciones que son semejantes a aquellas que tienen los ministros de Estado, pues deben ser responsables también políticamente a la hora de haber incumplido sus funciones. Bueno, y finalmente eso es lo que nos dice la Corte Constitucional. ¿Usted ha oído el calificativo que se le ha dado a esta Corte Constitucional de ser una corte minera, expresada por el economista Alberto Acosta? Porque ha rechazado varios pedidos del prefecto de la SUAY, Yacu Pérez Guartambel, sobre el tema extractivismo, etcétera, etcétera. ¿Cómo le parece este Bueno, a ver, ahí hay que tomar con pinzas ese tema. La Corte ha recibido, como no ocurría en otras épocas, bastantes pedimentos de dictamen previo a convocatorias de consulta popular. A ver, ¿cuál es la función de la Corte? Para que los amigos que nos escuchan entiendan. El artículo 104 de la Constitución indica que los ciudadanos, de modo general, podemos convocarnos a consultas populares respecto a los temas que estimemos pertinentes, salvo algunas cuestiones que están limitadas en la propia Constitución. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la Constitución nos impide a los ciudadanos autoconvocarnos a una consulta popular sobre temas que signifiquen o que tengan que ver con la división político-administrativa del país, o que tengan que ver con el gasto público, porque son cuestiones que están reservadas a otras actividades, por ejemplo, a la actividad legislativa con iniciativa privativa del presidente de la República. Ahora, hay otros temas que también están en la Constitución, pero que no pueden ser canalizados a través de las convocatorias a consultas populares plebiscitarias. Por ejemplo, me explico. Si es que hay un tema que requiere reforma constitucional y por lo tanto un referéndum, usted no lo puede canalizar a través de una consulta popular plebiscitaria. La diferencia entre un plebiscito y un referéndum, en todo caso, es que a través del plebiscito usted lo que somete a consideración de la ciudadanía son cuestiones o preguntas de trascendencia o de carácter nacional, de interés público, que no implican la aprobación de un texto normativo. Frente a eso usted tiene el referéndum, que en cambio implicará siempre y en todo caso la aprobación de un texto normativo. Ahora, en el caso de la minería, la actividad minera, la primera pregunta que nos debemos hacer, ¿la actividad minera es una actividad lícita, constitucionalmente posible? Sí. ¿La actividad minera es una actividad ilimitada, es decir, que no está sometida a controles mínimos? No. Digamos, otra cuestión, ¿la actividad minera se puede realizar en cualquier parte del territorio nacional? No. Y ahí tenemos una cuestión. ¿Por qué? Porque las limitaciones constitucionalmente toleradas a la actividad minera están previstas en la Constitución, artículo 407, para que la gente que nos esté escuchando, si quiere darse una vuelta por la Constitución, léase el 407 y usted va a ver que ahí están previstas las prohibiciones a la actividad minera. ¿Dónde no podemos hacer finalmente actividad minera? Está en la Constitución. Zonas intangibles y ese tipo de cuestiones. De hecho, en la última consulta popular de febrero de 2018, le agregamos algunas cuestiones más respecto a prohibiciones absolutas respecto de actividad minera. Conclusión de esto, entonces, si es que el ciudadano Yacu Pérez o cualquier otro ciudadano que tenga una iniciativa o que quiera proponer la iniciativa respecto a imponer más limitaciones a la actividad minera, lo que tiene que hacer entonces es finalmente tramitar un pedido de reforma constitucional. ¿Qué ha pasado en estos casos? En el caso del señor Yacu Pérez, que ha recibido ya dos dictámenes negativos, y otros casos más en los que la Corte ha tenido que pronunciarse. Lo que pasa es que no acuden al mecanismo de la reforma constitucional. Le insisto, si usted me quiere poner más limitaciones al 407 de la Constitución, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reformar el 407 de la Constitución. A través de una enmienda constitucional o de la reforma parcial, que son procedimientos distintos al procedimiento de plebiscito. Bueno, la enmienda constitucional tiene dos alternativas, usted sabe, y la reforma parcial finalmente combina debates parlamentarios y luego un referéndum ratificatorio. Pero en todo caso,
es otro procedimiento. Es otro procedimiento. Los procedimientos de reforma constitucional están claramente delimitados en los artículos 441 de la Constitución y 442 de la Constitución. Si usted me quiere agregar, insisto, más limitaciones a aquello, pues tiene que acudir a esos procedimientos y no cometer, como ha propuesto el prefecto de la SUAY o los otros proponentes, fraudes a la Constitución, porque finalmente si usted me esquiva estos procedimientos, porque claro, son más complejos, más tortuosos, si usted quiere, más demorados, para finalmente llegar al otro, que sería la consulta popular, que la Corte ha llamado la consulta popular general, lo que se llama un plebiscito, pues bueno, usted está cometiendo fraude a la Constitución. Ahora, yo no me atrevería a catalogar a esta Corte Constitucional como una corte pro minería. A ver, de hecho, usted ponga solo atención a la conformación de los miembros de la Corte. Usted tiene ahí gente, o jueces o miembros de esta Corte, que en el pasado, en su actividad académica, muchos incluso en su actividad profesional, pues se han confesado proambientalismo, a favor de la minería, más bien dicho, contra la minería, antiextractivistas, y ahí tiene usted un grupo importante de esos jueces. Yo no me atrevería a calificar entonces desde ese punto de vista que esta Corte Constitucional tiene una posición totalmente a favor de la minería. De hecho, yo le insisto, el último dictamen sobre este tema que saca la Corte Constitucional, que es en el caso del prefecto de la SUAY, la Corte no le está negando la consulta popular, ni le está diciendo no cabe consulta popular respecto de temas mineros. La Corte, a ver, porque para criticar los señalamientos que haga la Corte hay que leer la jurisprudencia, porque de lo contrario entramos en las especulaciones y eso no es sano en una democracia. Entonces, si uno toma la lectura o lee ese dictamen, la Corte no le está diciendo, ¿qué le está diciendo? Ni que cabe ni que no cabe. Le está diciendo que acuda al debido proceso. La Corte lo que le ha dicho es su pregunta, señor prefecto, y lo mismo ha hecho en el resto de pronunciamientos previos, su pregunta finalmente está, desde el punto de vista formal, mal planteada. No garantiza o no pasa el tamiz de aquellos elementos que la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece para estos casos. Si me pide mi opinión personal, yo creo que la Corte debería avanzar a una discusión más sobre el fondo. Yo creo que la Corte finalmente debería zanjar esto respecto al fondo, es decir, dejar las formas y dejar de decir que este tema o la pregunta está mal planteada desde el punto de vista de la forma o del procedimiento, porque eso solamente abona a que la gente siga planteando estos improcedentes pedidos de dictamen respecto de consultas populares, y eso hace que la Corte finalmente se distraiga de su labor. Y se desprestigie también. Claro. Hay un sector que está señalando. Digamos, ya sería bueno que de una vez por todas la Corte tome una decisión en el fondo. Y por ejemplo, a mí me gustó, digamos, en este dictamen último que sacó la Corte sobre el tema minero, que ya usted empieza a ver una discusión adentro de los miembros de la Corte. Es decir, si usted ve la forma de votación, no fue una votación unánime. Usted tuvo ahí 6 votos a favor y 2 votos salvados. Entonces quiere decir que ya en el pleno de la Corte empezamos a tener una discusión. Hay jueces que tienen su posición jurídica respecto al tema minería y hay otros que no comparten esa posición y por eso salvan su voto. Es el caso, por ejemplo, del juez Ávila. El juez Ávila finalmente salva el voto respecto de la posición de la mayoría. Hay otros jueces que, estando de acuerdo con la decisión de rechazar el pedido de consulta popular, digamos, no están de acuerdo con los argumentos que la juez ponente, que fue la doctora Andrade en este caso, ha sugerido al Pleno. Entonces hacen votos concurrentes. Por ejemplo, en eso yo leí con complacencia los votos de la juez Corral y de la juez Núquez, que finalmente van al fondo del asunto. ¿Y qué le dicen? Mire, si usted me quiere agregar más restricciones a la actividad minera, vaya al mecanismo adecuado, que es finalmente la reforma constitucional. Para esto no está entonces el plebiscito, pero bueno, son criterios, son discusiones que se están dando y lo que esperaríamos en todo caso es que en algún momento la Corte tome ya una decisión respecto al fondo del tema. Pero le insisto, esta Corte no puede ser catalogada ni como antiminera, ni como minera,
porque todavía no ha tomado una decisión final o sobre el fondo, sino que simplemente en todos los dictámenes sobre esta materia de consulta popular minera, la Corte lo que ha dicho es, básicamente, las preguntas no garantizan la lealtad al elector o son preguntas compuestas, finalmente son cuestiones de forma. Entonces, cuando la cuestión se zanje por el fondo, podríamos sentarnos a discutir respecto a una cuestión más de fondo, ¿no? Vamos a este tema que me parece que es el más delicado. Tratados bilaterales de inversión. En la Asamblea se pretende proponer una reinterpretación constitucional para que estos tratados, que como usted conoce fueron denunciados, vuelvan a estar en vigencia. Está bien, el procedimiento debe ser la Asamblea la que, mediante una reinterpretación constitucional, los ponga en vigencia, o debe la Corte Constitucional resolver. Ahí hay algunas cosas que hay que... Que es un tema bastante complejo y que involucra un montón de cosas. Por supuesto. A ver, la primera cuestión que hay que hacer presente es que nosotros tenemos una disposición constitucional. El primer inciso del artículo 422 prohíbe que el Estado suscriba tratados internacionales en donde dice la Constitución en esta norma se ceda a la jurisdicción internacional aquellos aspectos que tengan que ver con contratos comerciales o aspectos de inversión. ¿Ya? Eso dice el 422. Eso es el que se pretende modificar. El 422 de la Constitución de 2008. ¿Qué pasó? Nosotros como nación hemos suscrito en el pasado algunos tratados bilaterales de inversión, es decir, aquellos en los que el Estado se compromete con otro Estado a proteger las inversiones que empresas o personas jurídicas del Estado parte vengan a hacer en nuestro país y en contrapartida, la otra parte del tratado también se compromete a lo mismo. Ya, eso es un tratado bilateral de inversiones, asegurar que quien invierte tenga unas garantías jurídicas mínimas para poder realizar esa actividad en el Estado al que va a invertir. ¿Ya? ¿Qué pasa? La Constitución hace esta prohibición y entramos en una discusión porque, claro, en el gobierno del expresidente Correa se sostuvo aquello, ¿no es cierto? Y finalmente, ¿qué hizo el expresidente Correa en el año 2010? Le pidió a la Corte Constitucional de ese momento que dictamine si finalmente todos estos tratados bilaterales de inversión eran o no constitucionales. ¿Qué dijo la Corte Constitucional en el año 2010? La Corte Constitucional presidida por el doctor Patricio Pazmiño. Esa Corte declaró inconstitucionales estos tratados. Así fue. Ahora, la gran pregunta es, ¿el expresidente Correa denunció esos tratados internacionales? Nunca los denunció mientras estuvo en su función. ¿Nunca los denunció? Sí los denunció. Jamás los denunció. ¿Sabe cuándo los denunció? 3 días antes de acabar su periodo. Pero estaban en el gobierno todavía. Sí, pero por supuesto. Pero los dejó 3 días antes de concluir sus funciones en el año 2017. Así fue. Entonces nos dejó en este gran problema. ¿Qué hace entonces la economista Elizabeth Cabezas? En el año 2018 le formula un pedido de interpretación constitucional a la Corte, todavía en funciones, la Corte Constitucional, donde estaba la señora Pamela Martínez y esta gente. El caso todavía no había sido resuelto, de hecho todavía no ha sido resuelto. Esta Corte Constitucional está, entiendo yo, analizando el tema, es decir, todavía no hay un dictamen interpretativo por parte de la Corte, y yo creo que hay cosas ahí que hay que desenmarañar. Es decir, a ver, digamos, ¿todos los tratados bilaterales de inversión son entonces esencialmente inconstitucionales? Es la primera pregunta que la Corte debería plantearse. Y yo diría que no, porque en el ámbito del arbitraje comercial internacional, digamos, yo no soy experto en eso, pero por algunas cuestiones, algunas pericias que en estos temas hemos hecho con los colegas en la oficina, tenemos algún conocimiento de este tema, básico por supuesto. Claro, y usted debe distinguir dos cosas, es decir, cuando el Estado ecuatoriano finalmente se somete a un tribunal arbitral, que es básicamente la discusión, porque se dice que estamos cediendo jurisdicción y que es lo que está prohibido por la Constitución. A ver, ¿a qué es lo que nos estamos sometiendo? Digamos, ¿qué es lo que va finalmente a analizar el tribunal arbitral en el ámbito internacional? La violación al contrato que yo he suscrito con el Estado ecuatoriano como inversor extranjero, o la violación del Tratado Bilateral de Inversiones, que finalmente es una norma de derecho internacional público y que en el caso del arbitraje internacional o del derecho internacional público de las inversiones se basa en algunas reglas. Reglas que favorecen siempre. Reglas del derecho internacional público. La gran pregunta es, ¿el Estado ecuatoriano tiene el monopolio
o tiene la soberanía respecto de las reglas del derecho internacional público, no las tiene. Ningún Estado, ni Ecuador, ni Estados Unidos, ni ningún otro país. El gran inversor. Entonces, ahí hay que distinguir una cuestión. Una cosa es que el tribunal arbitral de estos procesos de arbitraje comercial internacional se pronuncie sobre las violaciones a los tratados bilaterales de inversión, y otra cosa es que nosotros estamos confundiendo eso con el incumplimiento, la violación a los contratos que suscribimos, por ejemplo, los inversores con el Estado ecuatoriano, por ejemplo. Entonces, es una cuestión que hay que dilucidar. Y si logramos distinguir aquello, entonces podríamos llegar a concluir que la suscripción de tratados bilaterales de inversión no viola el primer inciso del artículo 422 de la Constitución. Digamos, esa es mi forma de entender y de interpretar y de desentrañar el contenido y alcance de la disposición constitucional. Ahora, yo no soy miembro de la Corte y finalmente lo que tenemos que hacer es esperar a ver cuál es el criterio interpretativo de la Corte, y lo que diga la Corte finalmente es lo que nos tendrá que vincular, aunque estemos o no de acuerdo. A ver, doctor, la jueza Teresa Núquez, de la que usted ya habló, al parecer tendría conflicto de intereses y se le está pidiendo que se retire de conocer el caso porque ella representó en un momento determinado como delegada de la presidencia de la Cámara de Comercio de Guayaquil y defendió, según dice esta situación, defendió los intereses de las transnacionales y consecuentemente ahora jueza. ¿No tendría en efecto algún juego ahí de intereses? Bueno, a ver, como para en principio yo no, digamos, no conozco puntualmente si la doctora Núquez previamente ha asumido una causa de estas o ha mantenido una posición delegada desde del el punto presidente de vista de la Cámara de Comercio. Sí, eso le digo, habría que verificar aquello. Bueno, ahora, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales contempla las causas de excusa y recusación para los miembros de la Corte, y entre ellas está, por ejemplo, el hecho de que el juez tenga interés directo o indirecto en el conocimiento del caso. Exacto. Digamos, ahora, eso tendrá que demostrarse, es decir, en principio, si la doctora Núquez ha resuelto no excusarse, habrá alguien que la pueda recusar y en ese momento se abre un expediente y el presidente de la Corte finalmente es quien tendrá que resolver si es que se presenta o no causal de recusación en contra de la doctora Núquez, y de hallar fundamento, pues finalmente la doctora Núquez no podría participar de el pronunciamiento en este caso, es decir, no podría ni ser juez ponente, que tengo entendido no es la juez ponente, y finalmente tampoco podría participar en las sesiones en las que se vaya a discutir o a debatir este tema. Ahora entonces, eso está ahí. No, realmente yo desconozco si es que el presidente de la Corte ha resuelto aceptar un pedido de recusación, si es que se ha presentado un pedido de recusación. Yo tampoco estoy claro en que sí se presentó. Pero habría que ver. Ajá. En principio yo le diría, hay que analizar el caso y verificar. Quien recusa tiene que probar que el juez ha incurrido en la causal de recusación. Ahora, si la doctora Núquez en el pasado ha adoptado una posición respecto a este tema, pues puede ser recusada. Yo diría para garantizar la regla de la imparcialidad, el derecho al juez natural, y para evitar que hayan argumentos de que la doctora Núquez en calidad de juez ha pretendido incidir en la decisión, pues lo más adecuado sería en todo caso que el presidente de la Corte, de encontrarle, insisto, que hay procedencia para la causal de recusación, pues la recuse. Pero finalmente eso es un tema que se resuelve en el procedimiento y veremos si es que hay razones para que la doctora se excuse. El tema de la reinterpretación constitucional, en la Asamblea no se la puede dar porque ellos así lo plantean, por periodo de una asambleísta determinada. Hay que esperar que la Corte Constitucional dé su pronunciamiento, pues está en debate el tema. Hay unas reglas de legitimación que hay que observar. En principio, cualquier asambleísta puede pedirle a la Corte o realizarle un pedido de interpretación constitucional, sí. Está en el artículo 155 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Es decir, no la economista Cabezas, como legisladora o en ese momento como presidente de la Asamblea Nacional, ¿podía formularle este pedido de interpretación constitucional a la Corte? Sí, sí estaba legitimada.
De hecho, no todos los ciudadanos podemos ir a la Corte a pedirle una interpretación. Tienen que ser ciertas autoridades, entre ellos presidente de la República, miembros de las demás funciones del poder del Estado y entre ellos también, por supuesto, los legisladores. Es decir, por ahí yo no le veo ningún problema. La economista Cabezas podía plantear el pedido de interpretación. Sí, la Corte es competente para interpretar el contenido del artículo 422 de la Constitución. También, por supuesto. Y eso es lo que finalmente va a tener que hacer. No sabemos en cuánto tiempo. Tengo entendido que en estos días la Corte tendrá que analizar y debatir este tema y finalmente esperemos a ver qué criterio tiene la Corte. Yo le insisto, yo creo que este tema no es tan sencillo, pero tampoco tenemos por qué complicarnos en el asunto. Yo le insisto, cuando uno suscribe el Tratado Bilateral de Inversiones, uno no le está entregando esencialmente o no está cediendo soberanía ni jurisdicción, porque finalmente lo que juzga el tribunal arbitral en el ámbito del derecho internacional es la violación a las reglas del derecho internacional público de las que el Estado ecuatoriano o cualquier otro Estado no tiene soberanía ni es propietario. Por eso le digo, lo que juzga o lo que se juzga en un arbitraje comercial internacional finalmente no es la violación o incumplimiento a un contrato que el inversor ha suscrito con el Estado, sino la violación al Tratado Bilateral de Inversiones. Se han violado las reglas y los principios contenidos en ese tratado y es por esa razón que en aplicación de esa norma de derecho internacional público yo me voy al Tribunal Arbitral Internacional. Entonces, sí hay cosas que hay que discutir y también la norma constitucional hay que tomarla con pinzas y hay que saberla interpretar. Esperemos finalmente a ver qué dice la Corte Constitucional. Correcto, muchas gracias, doctor. A ustedes. Siempre. Ismael Quintana, abogado constitucionalista, nos acompañó en la tercera emisión de Punto Noticias. Queda para el análisis de todos ustedes. Volvemos. En Punto Noticias, decimos la verdad, que otros medios no se atreven. Defendemos el derecho a expresarse en libertad.